Bien, amigos, continuamos con el programa Agenda Económica. Ya se nos unió a partir de este segmento José Manuel Luna Valiente, al que le damos la buena noche. Buenas noches. Y lo dejaríamos a él inmediatamente para que haga comentario o del tema que yo antecedí o de cualquier otro tema que él considere que debe aportar para ustedes, amigos televidentes. Bien, buenas noches, amigos televidentes. Buenas noches, don Ezequiel. Realmente no me uno, estaba observando con la calidad con que tú asumías el primer segmento, haciendo un introito sobre el tema haitiano. Y yo quería referir y recordarle algo a nuestros amigos televidentes que quizás no muchos lo sepan, pero también para dejarlo como una interrogante y una pregunta. Recientemente en la ciudad de Miami hubo una reunión entre el canciller Carlos Morales Troncoso de la República Dominicana y el canciller Gary Lamotte de la República de Haití. Esa reunión se llevó a cabo con empresarios haitianos y empresarios dominicanos, pero no hay ninguna nota de prensa, ni oficial, ni informal, sobre esa reunión. No hay una rendición de cuentas. No hay una rendición de cuentas, pero esa reunión se llevó a cabo. Sí. Y nos preguntamos, ¿y cuáles eran los empresarios dominicanos que estaban ahí? ¿Y cuáles eran los empresarios haitianos? No, y también, ¿será de manera, en términos personales que estaba la reunión? ¿O era él como funcionario del gobierno? Bueno, si lo estaban haciendo como la NSA, la Agencia de Seguridad de los Estados Unidos, la National Security Agency, o la CIA, entonces, pero ambos cancilleres, cuando se reúnen, lo hacen de manera oficial, porque es una reunión de orden oficial. Debió hacer una rendición de cuentas. Entonces, ¿no? Cuando tú te preguntabas en el segmento anterior, que muy bien introducías el tema, sobre las expectativas, las perspectivas y el potencial que tiene Haití como nación para desarrollar toda una serie de temas, específicamente en el ámbito agrícola, agroindustrial, y la capacidad que puede tener Haití a nivel de capital, de capitales específicamente, y de movilizar recursos para poder autoabastecerse de una serie de bienes y servicios a los cuales no tienen acceso en producción directa, pero sí, por ejemplo, muy soslayadamente hacia la adquisición de bienes importados desde la República Dominicana específicamente. No tanto así con el tema de los commodities, y específicamente el maíz, la soya para alimentar para dar los alimentos a los pollos y a los cerdos, pero nos llama mucho la atención. Y tú te preguntabas que ¿tendrá Haití la capacidad? Mira, yo no dudo que no tengan la capacidad. Yo lo que pondría en duda es que no estén haciendo cosas. Y esa reunión de Miami, y como advertíamos en la semana pasada, que creo que llegamos a hacer un comentario sobre el señor Gary Lamotte, el señor Lamotte no es una persona, no es un improvisado, es un empresario de éxito, reconocido de fortuna en Haití y a nivel mundial, específicamente por el desarrollo de negocios en las telecomunicaciones en África. Y evidentemente que hay todo un plan orquestado desde el punto de vista de negocios de Haití como nación, con o sin República Dominicana, pero aparentemente pero con una parte de la República Dominicana que no es la que está preocupada a través de la creación de los acuerdos bilaterales, de las normas, de los acuerdos de la OMC, de los aranceles, tú que hablabas sobre el tema de los aranceles. Parece que hay un grupo muy reducido que estaría haciendo negocios con un grupo muy reducido dominicano también en propiciar bienestar a una serie de pocos bolsillos de haitianos. No importa los negocios que se dejen de hacer desde la República Dominicana con aquellos empresarios tradicionales que han abarcado el ámbito específicamente agrícola. Y yo pido de nuevo que esa reunión que se llevó a cabo en Miami se haga pública y que se diga quiénes estuvieron en esa reunión y qué se trató en esa reunión, porque cuando ambos cancilleres se reúnen, lo hacen de manera oficial. Ahora, si fue tomando una licencia de un día, entonces ya eso es otra cosa, pero esa reunión pasó por debajo de la mesa. Y evidentemente que ahí se pudo haber hablado de huevos, de pollo, de maíz, de soya, de harina, de cemento, de plásticos, de salami, de todo, de queso, de lácteos, de todo. Pero ¿qué se habló? Cuando inclusive la IRD ha tenido posicionamiento con relación al tema de las exportaciones hacia Haití, las vedas, la no consecución todavía y la no obtención de la quita de la veda
de Haití a los productos específicamente de huevos y pollos, aunque se sigan vendiendo. Ese es un tema que el gobierno dominicano, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, representante del gobierno dominicano, tiene que aclarar a la opinión pública. Bueno. Porque eso sí hacerlo, pasó. Debería hacerlo porque eso es parte de lo que digo, es una especie de usted hizo una política exterior soterrada. Una reunión dentro de sus funciones y tiene que decirle abiertamente, transparente, porque ya ahí está lo que se llama la ley de información pública. Y usted tiene que necesariamente que hacerlo, o sea, a menos que usted no esté, diríamos, con una intención que no le vemos ningún sentido. Pero esa reunión sí se dio, y yo no dudo de que sea así. Al otro día debió hacerse una declaración de cómo fue la conversación, qué se habló y cómo se desarrolló y qué era la intención, por qué se dio, quién fue que la motivó, todas esas cosas. O sea, ¿y cuáles fueron los empresarios dominicanos y haitianos que estaban ahí? ¿Quiénes estuvieron presentes de parte de Haití, quiénes estuvieron presentes de parte de nosotros? Y entonces decir, y se habló esto, se llegó a este acuerdo, se llegaron a estos preliminares, o sea, todas esas cosas, porque ¿por qué ocultarlo? Claro. El ocultarlo incluso deja dicho muchas especulaciones, y al dominicano no es bueno dejarle chance a la especulación, porque el dominicano piensa mucho. No, es muy libre, muy libre. Y tiene razón cuando no le dicen las cosas como son. Claro. Bueno. Si tú quería tocar un temita pequeño, sí. Y tenemos que reconocer, Ezequiel, amigos televidentes, que las políticas del Banco Central con relación a la tasa de cambio han estado haciendo efecto, y hemos tenido desde el otro día de la inyección de los $200 millones en el mercado de divisas por parte del Banco Central, haciendo su primera entrada al mercado de divisas, como lo planteó el mismo gobernador, y con la asunción de una nueva tasa de política monetaria, específicamente del aumento de la tasa overnight a un 6%, que de paso, la semana pasada se nos olvidó hacer la siguiente aclaración. Yo no sé por qué todavía hay tanta gente que, sin saber, están mal informando a la ciudadanía dominicana cuando hablan de la tasa overnight y de la tasa lombarda. Señores comentaristas, señores analistas. Es que no le entienden. Por favor, este es un tema delicado. Entonces es bueno, y lo bueno es con la fortaleza que lo defienden. Algunos dicen de que hoy qué bueno que subieron la tasa overnight, porque así los bancos van a tener más interés. Sí, no, y el público va a ganar más. El público va a ganar más porque ahora lo que van es a prestar más. Sí. Entonces, ya, por ejemplo, hay un efecto que se está notando. Evidentemente, iban a haber movimientos en las tasas de interés. En la tasa activa. En la tasa activa ya hay movimientos hacia el alza en la tasa activa, pero no una locura. Pero no los que ya estaban dados, sino no, exacto. Aquellos nuevos préstamos, lógicamente, tendrán una alza. Y sobre todo, tenemos que aclarar lo siguiente. El fondo que se creó para las pymes, comercio, agropecuaria, construcción, eso se mantiene igual. Que faltan unos 5.000. Ese fondo de los 20.000 millones del encaje legal es invariable a un 9% anual. Exacto. Invariable. Y se mantendrá. Y aquellos compromisos que te están dados, pero que no se han hecho las erogaciones, cuando se hagan serán al compromiso hecho ya. Exactamente. No se cambiará la tasa. Entonces, en ese tenor, lo que tenemos que aclarar es que la tasa overnight, que es la tasa que le cobra el Banco Central al sector financiero oficial por acceder a fondos del Banco Central, cuando sube, lo que hace es que le da un mensaje a la banca, dice, oye, ojo con tu tesorería, manéjate con cuidado, porque mi costo de financiamiento es mayor. Exacto. Entonces, no me necesite porque te voy a cobrar más caro. Claro. Entonces el banco de una vez hace así. En vez de prestar más, te dice, bueno, déjame yo subir un poquito la tasa a los préstamos nuevos. Exacto. Para que los requerimientos sean menores. Exactamente. Entonces ahí se produce una cierta represa, claro, en el ámbito de contener una posible demanda por divisa. Ahora yo quiero desmontar algo que es importante, Ezequiel, que lo conversemos. Hay gente que ha tratado de plantear que lo que estaba pasando era porque en República Dominicana se estaban dando una serie de éxodos de divisas, y que muchos pesos buscaron divisas porque al estar las tasas tan bajas, la gente estaba saliendo huyendo de República Dominicana. Eso no era en la práctica así. Aquí hubieron movimientos que quizás después en el tiempo
6 meses, un año, podremos comentar y analizar de qué cosas fueron lo que motivaron muchos de los brincos de la tasa de cambio. Ahora, lo importante es que las medidas están surtiendo efecto y están creando automáticamente un escenario diferente hacia el mercado de divisas. Y hemos visto, como hablamos la semana pasada, que mientras se mantenga un spread, o sea, una diferencia entre la tasa de compra y la tasa de venta alta, y cuando este spread empieza a cortarse, eso indica que la tasa se está estabilizando. Y para ustedes, para muestra un botón, yo quiero darte referencia. El precio más alto que estuvo a nivel ponderado fue el 28 de agosto a 43.08 la venta. Fue bajando a 43.02, 42.97, 42.95, 42.91, 42.87, 42.84, 42.80. Claro, esa es una tasa ponderada que calcula los montos de operaciones y las diferentes tasas de los montos de operaciones. Eso significa que hubo transacciones a 42.70. Exactamente. Efectivamente, hay transacciones muy por debajo de ahí. Exacto. Y hay transacciones de compra que se van ajustando. Entonces, es bueno que ustedes entren a la página web del Banco Central y vean los movimientos de la tasa de compra. Lo que sí te digo, José Manuel, escúchame te interrumpa, que aquellas personas que al ver que la tasa se deslizaba hacia arriba, comenzaron a comprar dólares. A comprar dólares para guardar y especular, ahí tienen la pelea. Que por eso el gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, siempre dice: cuidadito con los que compran dólares para no necesitarlos, sino para guardarlo y especular, porque al final el Banco Central tiene capacidad de responder a esos factores especulativos y ahí solamente pierde el que compra dólares para esa especulación que hace. Por eso es que el único momento en la historia reciente de la República Dominicana cuando se podía especular con la divisa como un bien transable, y como es el dinero, que es un bien, fue cuando la crisis financiera en el gobierno del expresidente Hipólito Mejía, 2003-2004, porque el Banco Central en ese momento tenía tasas volátiles sumamente elevadas. El Banco Central inyectaba subasta de pesos, pero no tenía dólares en reserva. Correcto. Entonces, ¿con qué usted va a responder? Si el mercado no responde, usted no, Banco Central no puede responder. Además, José Manuel, si como el Banco Central pagaba tasas altas, la gente lo que hacía con los intereses altos era comprar dólares. Exactamente. Y guardar los dólares que se ganaban con los intereses. Y eso mismo provocaba cada vez que el Banco Central tiraba una subasta de certificado, la gente lo compraba y automáticamente a correr fanático a buscar dólares. Y evidentemente pasó lo que pasó. Y viene una fuga de capital automáticamente. Ahí sí hubo fuga de capitales, pero en República Dominicana no ha habido fuga de capitales. Y si bien es cierto que los cambios de política internacional, sobre todo en los Estados Unidos, pueden motivar movimientos en la República Dominicana, sí, pero son mínimos. Y yo creo que los datos que arroja, no el Banco Central, los agentes económicos que son los que manejan el mercado de las divisas como un bien transable, están arrojando de que evidentemente el mercado está hacia una estabilización. Yo particularmente entiendo que nos vamos a estabilizar en unos 42.70, 42.60 por ahí, pero no dudemos de que haya una tendencia al cierre del año hacia girar hacia el tope de los 43. Ojalá que no sea forzado porque alguien diga que tenemos que cerrar a ese precio, sino que la economía lo lleve a ese nivel. Ahora, tampoco fue motivado porque sectores exportadores querían hacer más eficientes sus sectores. Eso no fue así. No fue así. Hay otros factores tampoco fue necesariamente todo el factor fue especulativo. Definitivamente esto fue una estación extraordinaria o tal vez atípica en que en unos momentos dados hubo menos oferta de dólares que la demanda misma. Y eso llevó a un deslizamiento. Pero el que se dejara ver cómo se respondía el mercado, pues lo que hubo ahí sí, un poquito de especulación y eso motivó entonces un deslizamiento no esperado. Pero cuando el Banco Central da esta medida, que hace una medida de doble efecto, ¿no? Sí. O sea, sube las tasas de política monetaria y al mismo tiempo inyecta 60 millones de dólares. Fíjense que uno entendía que no era necesario las dos, era una de las dos.
Sin embargo, el efecto que causó las dos fue mucho mejor. Sí, no, era ¿Por necesario. ¿Por qué? Porque da el golpe doble, o sea, es como darle con la derecha y con la izquierda, Sí. para que sepa que tengo movimiento con las dos. Mira, antes de irnos al cambio, es bueno precisar lo siguiente. El movimiento de la tasa overnight crea el efecto esperado. O sea, si bien es cierto que el Banco Central le dice, no me necesites, pero automáticamente, cuando el banco tiene que subir su tasa activa, también tiene que subir su tasa pasiva. Claro. Entonces crea un mecanismo de captación de recursos propios y los bancos comerciales... Le sale más barato. Les sale más barato, pero están captando del público y no tienen que ir al Banco Central a tomar prestado para garantizar una serie de bienes que no tienen en ese momento para transarse en la economía. Venimos en breve, amigos, no nos corte.